Muy buenos días, queridos alumnos del Centro Educativo Cristiano El Aposento Alto. Les da la bienvenida a su profesora Leslie Cano. El día de hoy, con el aula de segundo de secundaria, estaremos llevando en el curso de razonamiento verbal el tema de eliminación de oraciones. ¿En qué consiste este ejercicio de aptitud verbal de eliminación de oraciones? Empecemos la clase de hoy para ver en qué consiste y cómo desarrollar correctamente estos ejercicios de aptitud verbal. ¿En qué consisten los ejercicios de oraciones eliminadas? Bueno, estos ejercicios que son de aptitud verbal, bajo esas perspectivas de oraciones eliminadas, son excelentes pruebas para poder evaluar la capacidad de discernimiento, jerarquización, es decir, del orden de datos y la economía lingüística. Todas estas aptitudes son imprescindibles e importantes en el quehacer académico, no solamente para el curso de razonamiento verbal, sino también para los cursos de las demás áreas como sociales, matemáticas, CTA y entre otros. Los ejercicios de oraciones eliminadas entonces nos van a permitir discriminar la información importante o relevante y complementaria de los textos en la lectura. Objetivo que tiene los ejercicios de oraciones eliminadas es detectar alguna posible redundancia y o irrelevancia entre un grupo de oraciones. La estructura que presenta estos ejercicios es de la siguiente forma. Este tipo de preguntas comprende un enunciado con 5 oraciones que se refieren estas 5 a un tema en específico, numeradas como 1, 2, 3, 4 y 5 en números romanos. Se trata de elegir la alternativa, en este caso A, B, C, D y O, que está representada por su número. Puede ser en este caso que sea la alternativa A que presente a la primera oración o puede estar mezclado, la cual contenga la oración que quizá esté repitiendo innecesariamente una idea o que es impertinente al tema que están hablando las demás oraciones en conjunto y exponga las restantes, ¿no? Que se vayan más allá del tema que esté hablando el texto. Los ejercicios de eliminación de oraciones nos va a poder ayudar a desarrollar la capacidad de selección para discriminar aquellas oraciones que no son importantes y no guardan relación con un tema. La eliminación entonces de oraciones busca desarrollar la capacidad de selección de la mente. También se busca relacionar las ideas de un mismo tema y poder evitar redundar o repetir una información que ya esté antes mencionada o una idea que no se repita para que no surja lo que es llamada la redundancia. Ten en cuenta que cuando hablamos de redundancia implica que la información o la idea de una oración va a incluirse en la de otra. No que repitan las mismas palabras, sino idea o información. Cuando se elimina una oración que está de más, el texto queda íntegro, con sentido y coherencia. Se elimina la oración por los siguientes motivos. Si la oración está contenida en otra anterior o posterior en aparición. Si la oración no guarda relación con el texto, esta es eliminada. O si repite con otras palabras la información de una oración que está anteriormente precedida. También sería la oración que eliminaremos. Veamos un ejemplo para poder saber cómo hacer este ejercicio de oración eliminada. Presenta 4 oraciones. La primera oración, que es la oración A, nos dice: la palabra ballet proviene del italiano baller, que es bailar. Nació hace más de 5 siglos. La oración B: de esta raíz derivan otras palabras como la muy popular balada.
C, oración C, el ballet se adaptó rápidamente a diversas necesidades culturales. Oración D, ya a mediados del siglo XVI, cualquier danza coral interpretada toma el nombre de ballet. Después de leer cada información, cada oración de las letras A, B, C y D, podemos deducir que el tema que nos está hablando todo el texto es el ballet, su origen y evolución. Pero también entre estas 4 oraciones observamos que el enunciado A nos está hablando del origen etimológico de la palabra ballet. Así también los enunciados C y D guardan relación con el tema. Finalmente, podemos apreciar que el enunciado, la oración que está en la letra B, no guarda relación directa con el tema, siendo esta la oración a eliminar o la oración eliminada, porque nos está hablando, dice, deriva otras palabras como la muy popular balada. No tiene que ver en el tema de el ballet, ¿verdad? Porque ya se había dicho el origen y no me está dando una información específica de acuerdo al tema. Estos ejercicios entonces de oraciones eliminadas va a provenir de un texto que consta de 5 ideas, como hemos visto, pero intencionalmente se ha alterado una de ellas, una de las oraciones, con el fin de modificar algunas características del texto. Cuando una oración se elimina es porque ha alterado algunos rasgos y características del texto. Dependiendo de ello, recibe o se establece un criterio para su eliminación. Veamos el siguiente texto que tiene como título Características de la obra Don Quijote de la Mancha. La primera oración. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha es la primera novela moderna. Segunda oración. Cervantes, en su famosa obra Don Quijote de la Mancha, plantea su preocupación por la composición y estructura. Tercera oración. Insiste a lo largo del libro en la lucha y felicidad que implica el proceso creativo. Cervantes trama la novela a partir de la parodia. Quinta oración. Enfoca en clave de humor los efectos de la lectura de la novela de caballería. Nos está hablando, es cierto, características. Todavía el título nos menciona que tiene que mencionar cada oración características de la obra Don Quijote de la Mancha. La tercera oración no me habla específicamente de ello, ¿no? Está distorsionando lo que es una característica de la obra, por eso es que esta tercera oración es la que vamos a eliminar. Los criterios que se utilizan para desarrollar los ejercicios de oraciones eliminadas son los siguientes criterios que veremos en esta clase. Es el criterio de impertinencia y el criterio de redundancia. Analicemos el primer criterio de impertinencia, qué consiste y cómo tenerlo en cuenta al desarrollar esta clase de ejercicio. Impertinencia se llama impertinencia porque afecta la coherencia, afecta lo que es que el texto sea coherente o lógico. Primera oración. En toda modalidad afectiva hay un ingrediente narcisista. Segunda oración. Eso significa que en todo amor hay una parte de pasión por uno mismo. Tercera oración. El amor de los padres es el renacimiento de su propio narcisismo. Cuarta oración. Narciso es una figura mitológica. Quinta oración. De alguna forma todos nos vemos reflejados en la mujer que amamos. Muy bien, ¿de qué nos está hablando en sí el texto? Del narcisismo, ¿no? Que consiste en el amor a uno mismo. Pero ¿qué oración no me está hablando de ese tema? ¿Qué oración no tiene lógica, coherencia con el tema que se está hablando? Bueno, el tópico, la idea general es el narcisismo, ese es el tema. El amor por uno mismo. Todas las oraciones nos están hablando acerca de ese tema, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta oración, a excepción
de la quinta oración, porque nos dice, de alguna forma todos nos vemos reflejados en la mujer que amamos. No está hablando del amor por uno mismo, sino hacia otra persona. Así que la quinta oración atenta contra la coherencia o la lógica del texto. Por eso es que es la quinta oración la que vamos a eliminar. Esa sería la oración eliminada. Entonces la alternativa correcta para eliminar es la alternativa E, que me está indicando que es la quinta oración que voy a eliminar. Otro ejemplo de impertinencia. Primera oración. El termómetro es un aparato que mide la temperatura. Segunda oración. El más común consiste en un tubo capilar graduado. Quinta oración. La temperatura es el grado de calor en los cuerpos. Cuarta oración. En el extremo del tubo hay una ampolla de vidrio. Quinta oración. Dicha ampolla contiene mercurio o alcohol. ¿De qué nos está hablando el texto? Puede que haya un título como puede que no haya un título y tú tienes que deducir. ¿De qué nos está hablando? De el termómetro, del objeto como termómetro. De eso nos está hablando el texto. Entonces, ten en cuenta las siguientes recomendaciones del texto anterior. Primer paso, sacar el tema. ¿De qué o quién se habla en el texto? Ya sacamos que es el termómetro. Segundo paso, identificar la idea principal, que es la que nos va a resumir todo el texto. Tercer paso, eliminar la oración que es incoherente, que es impertinente con el texto, ¿no? Para tener el criterio de impertinencia, que no le da coherencia o lógica al texto. El primer paso ya lo hemos visto, hemos sacado que es el termómetro. Vamos a tener en cuenta el segundo y el tercer paso. Entonces, ya sabemos que nos habla acerca del termómetro. El segundo paso, ¿cuál sería la idea principal entre estas oraciones? Muy bien, que el termómetro es un objeto o aparato que mide la temperatura. Entonces, la primera oración sería como mi idea principal, porque me está hablando del objeto del termómetro, ¿no? Que me mide la temperatura. Luego empieza a identificarme características que presenta este objeto del termómetro, como el tubo capilar, qué es lo que hay dentro de ese tubo también, o lo que contiene este tubo capilar. Pero en la tercera oración me dice, la temperatura es el grado de calor en los cuerpos. El texto no me está hablando de la temperatura, sino del termómetro. Así que la oración que es incoherente, que no le da coherencia y que tendríamos en cuenta el criterio de impertinencia, es la tercera oración. Y en las alternativas, ¿dónde se encuentra la tercera oración? En la alternativa B. Así que la alternativa B es la alternativa que marcaría como respuesta, porque es la tercera oración la que por el criterio de impertinencia eliminaríamos de este texto. Siguiente criterio es el criterio de redundancia. Se refiere a la repetición de ideas en forma de equivalencia, implicancia o inclusión. Esto quiere decir que repita las mismas ideas o información, no las mismas palabras, sino las mismas ideas o información. O quizá esté implicando a otra idea que ya se ha mencionado y la que voy a eliminar es la oración que me dé menos información. Se repiten las mismas ideas, sí, pero si una de ellas, o sea, supongamos que la primera oración me esté repitiendo lo mismo que ya está en la cuarta oración, pero la primera tiene menos información que la cuarta, la primera la elimino. Si es la cuarta la que tiene mayor información que la primera, es la primera oración, o en este caso viceversa, ¿no? La que tenga mayor información es la que queda y la que tenga menor información es la que se elimina. Muy bien, leamos entonces el ejemplo. Primera oración. Uno de los espíritus más atormentados y patéticos de la literatura es el de Edgar Allan Poe. Segunda oración. Él es un personaje carcomido por el alcohol y amenazado por el delirium tremens. Tercera oración. Es un ser angustiado por sus propios fantasmas y obsesiones. Cuarta oración.
tiende a consumir alcohol, lo cual daña profundamente su salud. Quinta oración, hombre enfermizo que tras una vida borrascosa acabó muriendo en la puerta de una caverna, ¿no? por lo que es el alcoholismo. Muy bien, ya sabemos el tema. El tema me está hablando acerca del escritor Edgar Allan Poe. Pero recuerda que acá no es que sea incoherente la oración, o sea, todas me van a hablar del mismo tema, no van a hablar de otro tema. La oración que voy a eliminar de acuerdo a ese criterio no es porque sea incoherente, sino porque me está repitiendo una idea que ya se ha mencionado en otra. Y en esto podemos decir, la cuarta oración repite con otras palabras lo que ya se planteó en la segunda. Sí, porque en la segunda oración me dice, él es un personaje, es una persona carcomido por el alcohol y amenazado por el delirium tremens. Y la cuarta oración tiende a consumir alcohol, lo mismo, ¿no? Carcomido por el alcohol, sí que consume alcohol, lo cual daña profundamente su salud. Pero aquí ya me muestra algo más en la segunda oración, ¿no? Por el delirium tremens. Entonces, la oración que debemos eliminar debido a la redundancia, porque me repite la misma idea y no me da algo más, sino me está repitiendo lo mismo, sería la cuarta oración. ¿Y en cuál de las alternativas encuentro la cuarta oración? En la alternativa C. Entonces, mi alternativa correcta es la alternativa C porque me indica que es la cuarta oración la que debería eliminar. Otro ejemplo, teniendo en cuenta el criterio de redundancia. Primera oración. Las trepanaciones craneanas eran intervenciones que se hacían en la cabeza. Segunda oración. Su finalidad era eliminar fragmentos de hueso ocasionados por alguna contusión o enfermedad cerebral. Tercera oración. Como producto anestésico se usaba la coca y la chicha. Cuarta oración. El propósito de las trepanaciones consistía en excluir fragmentos óseos. Quinta oración. Otras teorías afirman que las trepanaciones se realizaban para ahuyentar a los malos espíritus que habitan en el ser de la persona. ¿De qué nos está hablando el texto? De las trepanaciones craneanas. O sea, el tema lo tenemos claro. Recuerde que aquí no voy a eliminar la oración por impertinencia, porque todos me van a hablar del mismo tema. Voy a eliminar, si leo y encuentro que todas me están hablando del mismo tema y ninguna se aleja, entonces me voy al siguiente criterio, que es el criterio de redundancia. ¿Qué oración está repitiendo la misma idea? Para ello vamos a tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Primer paso, al igual que en el anterior criterio, sacar el tema. ¿De qué o quién se habla en el texto? Y en el texto nos está hablando de las trepanaciones craneanas. El segundo paso es identificar la idea principal, la cual me va a resumir todo el texto. Y el tercero, vamos a eliminar la oración que es redundante o repite la misma idea en otra oración. Tengamos en cuenta el segundo y tercer paso. Muy bien, hemos sacado que el tema son las trepanaciones craneanas. ¿Cuál sería la idea principal? ¿En qué consistían esas trepanaciones? En eliminar fragmentos de hueso ocasionados por alguna contusión o enfermedad cerebral. Ese era el objetivo de estas trepanaciones, ¿no? Luego me menciona qué es lo que se utilizaban, por qué se hacían, por qué algunos pensaban que se hacían también estas trepanaciones, ¿no? Para ahuyentar o eliminar los malos espíritus de la persona. Muy bien. Entonces, de acuerdo a ello, vemos en la segunda oración que me dice que su objetivo es eso. La tercera oración me dice que utilizaban productos como la coca y la chicha para poder ser como anestésicos, ¿no? Como una anestesia. Y en la cuarta oración me dice el propósito de las trepanaciones consistía en excluir fragmentos óseos. Es lo mismo, fragmentos de hueso. Entonces, la cuarta oración me está repitiendo lo mismo sin darme mayor información. Y mayor información lo encuentro en la segunda. Por ello, es que la cuarta oración es la oración eliminar. Y entre las alternativas, la alternativa D es la que se halla la cuarta oración. Esta sería mi alternativa correcta porque me indica que es la cuarta oración que por redundancia tengo que eliminarla. Recuerda que si hablamos de impertinencia,
existen dos tipos. Interna, una impertinencia interna a nivel de subtemas y una impertinencia externa a nivel del tema. O sea, si no va de acuerdo al tema, lo elimino. O quizá en relación a las demás oraciones. Los ejercicios de este tipo, en caso de eliminación de oraciones, consisten en pequeños textos que presentan oraciones que van a estar numeradas acerca de un tema determinado. Y el objetivo de estos ejercicios es que se elimine una oración si es que esta oración se cumple cualquiera de estas condiciones. Por ejemplo, la oración está alejada del tema tratado por las restantes, la voy a eliminar. Ahora, si la oración repite una idea contenida en otra, elimino esa oración. O quizá está implícita, la idea está en otra oración ya dada o en las demás oraciones. Entonces, no. Si hay más oraciones que tienen esa misma idea que se está poniendo en una sola, esa sería la que eliminaría. La oración contiene información más general o quizá más específica que las demás. O quizá la oración está contradiciendo a las demás oraciones. Esa es la que voy a eliminar. Recuerda que en este caso, para la eliminación de oraciones se tienen en cuenta ciertos criterios. Al desechar una de las unidades informativas, tenemos que proceder de forma objetivamente, sobre la base de una razón válida que permita justificar su impertinencia. La eliminación de dicha unidad puede hacerse por las siguientes razones que recordaremos en lo siguiente. Los criterios para eliminar entonces puede ser por disociación, contradicción o redundancia. Cuando es por disociación, se elimina la información que está ajena al texto. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Veo un triángulo, un cuadrado, un rombo, como un rectángulo y como un círculo, ¿no? Como un cono. Entonces, este de aquí lo eliminaría, ¿por qué? Porque los demás tienen lados, pero este de acá no se asocia con los demás. Entonces, como es algo ajeno, es lo que voy a eliminar. En el caso de lo que es contradicción, se elimina la información que está ajena y que se opone al sentido lógico de las restantes. Por ejemplo, donde dice sí, claro, de acuerdo, aprobado, denegado. La mayoría de palabras me da a entender una afirmación de algo, menos denegado, que sería la palabra que eliminaría. En este caso, la oración que elimino es aquella que dice lo contrario a lo demás. Redundancia. En redundancia, en este criterio vamos a eliminar la oración que repite innecesariamente una información ya vertida en otra unidad u oración. SAP, CD, EF, BC, AG. En este caso sería la alternativa A, ¿no? Porque me está repitiendo la letra A y la letra B que ya está en otra, en la alternativa D y en la alternativa E. De la misma manera, en el caso de las oraciones, si me repite alguna palabra o idea y ya está en otras o en otra oración, es la que voy a eliminar. Entonces, recordemos que en el caso de oraciones eliminadas, son ejercicios de aptitud verbal, en los cuales se desarrolla tu capacidad de percepción, como en el caso de análisis, coordinación, deducción, inducción y discernimiento. Los criterios que hemos visto puede ser por redundancia, impertinencia, disociación. Puede ser en el caso de una oración simple, compuesta o implícita. En el caso de impertinencia, que es irrelevante, puede ser por contradicción o de forma directa. Como en el caso de énfasis en aspecto específico, un desfase temporal, espacial, o referirse a otro personaje o el tema desde otra perspectiva. Muchas gracias, querido alumno, por la atención prestada. Una vez que completemos los conceptos, pasaremos al aula virtual del WhatsApp para poder desarrollar los ejercicios de la clase de hoy.